de películas de acción para ese usuario, ahí no se llenó ese dato o se llenó con otros valores numéricos, nueva unidad. Para esto voy a iniciar recordando, haciendo un breve repaso de lo que vimos en la unidad 1 y luego nos vamos con el tema que nos compete en la unidad 2. Entonces, voy a abrir un nuevo Excel. Recordemos que para abrir un nuevo Excel simplemente con la tecla de Windows podemos digitar Excel y darle Enter y automáticamente se nos abre nuestra nueva aplicación de Excel, una nueva aplicación. Vamos a darle crear un nuevo libro en blanco. Le damos clic o simplemente dándole Enter y tenemos aquí ya nuestro nuevo libro. La semana pasada nosotros empezamos hablando de lo que eran las fórmulas y gráficas, ¿sí? Por favor, si quedan dudas, si hay alguna duda, váyanla listando para que la vayan formulando, bien sea en el chat o activen sus micrófonos y formulen su inquietud, formulen su duda, ¿listo? Entonces, recordábamos que podíamos realizar fórmulas utilizando el operador igual y que generalmente estas fórmulas debían realizarse entre celdas, ¿no? Por ejemplo, lo que hay en la celda A1 más lo que hay en la celda B1 y aquí yo ya podía tener un resultado. O sea que si cambiábamos los valores de las celdas, podíamos tener aquí ya una respuesta. Y eso ocurría con cualquier operador. También nos encontrábamos con las funciones matemáticas, como por ejemplo la suma, que realizaba esa misma operación. Y dentro de las otras funciones estaba la de multiplicación, que esta vez iba a ser la función producto, ¿no? A diferencia de pues, la multiplicación, de poner la palabra multiplicación, aquí colocamos la palabra producto y podíamos tener ahí la multiplicación entre celdas, dos o más celdas multiplicándose, igual que la suma. Con respecto a la resta, pues no hay una función resta, pero sí podemos incluso pensar en utilizar la suma y cambiarle el signo a una de las celdas. Si nosotros queremos hacer la resta, simplemente las restas que se van a sustraer, se les cambia el signo, se les coloca un signo negativo, ¿sí? Teníamos también otro tipo de fórmulas y en conclusión, tal vez para terminar un poco con todo este concepto de fórmulas, pues todavía vamos a seguir viendo algunas fórmulas, vamos a seguir abarcando algunas fórmulas, pero de manera general, si ustedes se dirigen a la pestaña fórmulas, ahí vamos a ver una segmentación y la primera es la más interesante porque es la biblioteca de las funciones, ¿sí? Entonces vemos insertar una función, vemos la función de autosuma. Si desplegamos esa pestaña de autosuma, podemos ver otras funciones que puede hacer, promedio, contar números, max, mínimo, ¿sí? Que era la misma que veíamos cuando nos dirigíamos a inicio y en la esquina del lado derecho veíamos la función de la sumatoria y desplegamos esa pestaña, también veíamos suma, promedio, contar, max, min. ¿Listo? Pero en la pestaña de fórmulas vamos a ver todas las fórmulas ordenadas de manera agrupada. Por ejemplo, las fórmulas que hemos usado recientemente las podemos desplegar. Miren la fórmula de suma, promedio, sí. Hay una fórmula de hipervínculo, contar, max, sumar, sí. Bueno, hay unas fórmulas usadas recientemente. Hay fórmulas financieras para una amortización, cupón, interés, etc. Hay fórmulas lógicas que nosotros las usamos con el I, el O, el sí, el no, valores de verdad como falso o verdadero. Y tenemos otras fórmulas que hablan de sí ND, XO y sí error, ¿sí? Que se pueden también utilizar, fórmulas de texto, carácter, código, concatenar. Algunas de estas las miramos, la función izquierda, largo. Algunas de estas ya les habíamos hecho algún repaso. Y estas son fórmulas precisamente de texto, para manipular texto. Fórmulas de fecha y hora, ahora, año, día, día laboral, fecha, fin de mes, hora, mes, año, etc. Tenemos las funciones de fecha y hora. Tenemos funciones, aquí abajito me voy a matemáticas y trigonométricas. Estas ya las habíamos visto desde la ayuda. Fórmulas de entero, fórmulas de decimal, a ver si las vemos por acá. La fórmula de valor absoluto. Bueno, aquí podemos ver las diferentes fórmulas de funciones matemáticas, de búsqueda y referencia, funciones para hacer búsqueda, para pronto también hacer reemplazos y algunas otras funciones, estadísticas, de ingeniería, cubo, información, compatibilidad, web, etc. Bueno, tenemos un gran repertorio de fórmulas que se pueden utilizar, ¿sí? Esto recordando un poco lo que habíamos quedado en la clase anterior y ya ustedes pues tienen una sección de biblioteca de funciones que pueden utilizar, dependiendo de la que necesiten pueden ir a buscar, ¿vale? Bueno, voy aquí al chat, si hay preguntas, con mucho gusto, adelante. Voy a ir mirando mientras tanto la unidad 2 y dice que la unidad 2 tiene dos secciones. Transformación de datos, habla de la transformación de datos y otra sección que habla de la, ¿dónde está?
que habla de la selección de datos. Entonces, me voy a ir con la primera sección, la que habla de la transformación de datos. ¿Qué tenemos en la transformación de datos? Déjenme ver, por aquí la tenemos separadita. Entonces, en la transformación de datos vamos a hablar de los conceptos de cambiar de los tipos de datos, transposición de datos y agregación de datos. Y vamos a terminar esta parte o esta sección de la unidad con tablas dinámicas, que es una tabla dinámica y cómo armar una tabla dinámica. Y luego viene la parte de selección de datos, que habla de aplicación de filtros básicos, y luego vamos a aplicar algunos filtros avanzados, ¿vale? Bueno, esta sesión está compuesta aproximadamente de unas 10 horas, calcularemos unas 4 clases para este segundo módulo, ¿listo? Bien, y entonces arranquemos, permítanme un segundo, nos vamos aquí. Bien, nos vamos con la primera sección de transformación de datos que habla de cambiar los tipos de datos. Vamos a hablar de esta sección de cambiar los tipos de datos. Entonces, ¿por qué necesitamos cambiar los tipos de datos? Resulta que generalmente este enfoque de analista de datos requiere trabajar con una materia prima que es una gran cantidad de datos. Es decir, datos dispuestos a manera de filas y columnas, similar a como lo que nosotros tenemos aquí en Excel, ¿no? Grandes cantidades de datos dispuestos a manera de filas y columnas. Pero lo que pasa con estos datos es que son recolectados a partir de, bien sea el manejo de que las personas le dan a su página de internet o información que es recolectada por medio de Twitter, información que es recolectada por medio de Netflix, grandes cantidades de datos donde la gente simplemente empieza a interactuar, a dar clic y a cargar todas esas grandes cantidades de datos. Imaginémoslo como una encuesta donde vamos a tener muchísima gente que va a estar alimentando la información de esa encuesta, va a estar alimentándola en cuanto a su identificación, o sea, un identificador que describa quién es la persona que va a estar alimentando los datos y muchas cositas más. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla donde tenemos el identificador de la persona, puede ser la cédula, puede ser simplemente un número de identificador de usuario, un número de usuario. Podemos tener, digamos que queremos obtener toda la gran cantidad de datos de los usuarios de Netflix. Entonces tenemos el número de usuario, tenemos aquí si entra a ver películas de acción, vamos a ver acción, vamos a tener si entra a ver películas de drama, si ve películas infantiles, si se inclina más por las series o por las películas, etcétera. O sea, podemos tener grandes campos, muchos campos, muchísimos campos que me den más información, mucha más información del comportamiento del usuario. De esta manera, si tenemos aquí un número de usuario, puede venir un descriptor que diga que efectivamente sí le gustan las películas de acción o no le gustan las películas de drama, etcétera, etcétera. Incluso otros descriptores tal vez que pueden hablar del pago, tal vez información que le sirva al mismo conjunto de administración de la plataforma Netflix. Entonces puede haber un descriptor que hable del pago, por ejemplo, si la persona ya pagó o no pagó, o qué tipo de suscripción tiene, en fin. Se puede llenar la tabla de grandes cantidades de datos y pues ya depende del conjunto de datos que uno descargue con el que se pueda trabajar. Pero ¿qué pasa? Resulta que puede que alguno de esos datos venga diferente a como nosotros lo esperamos. Por ejemplo, si nosotros esperamos que en este campo de acción vengan valores de falso, verdadero, falso, falso, por ejemplo, otro verdadero, supongamos, verdadero. Supongamos que esperamos que en este campo de acción se llenen todos los datos así, de esta manera, con valores que habíamos definido como booleanos. Habíamos dicho que si la celda se llenaba con falso o verdadero, esta iba a ser una variable de tipo booleano. Entonces tenemos esta columna con estos campos, pero supongamos que algún usuario, supongamos que el usuario 9876 no llenó este descriptor o en el momento en el que se tomaba el dato de películas de acción para ese usuario, ahí no se llenó ese dato o se llenó con otros valores numéricos, con valores de fecha, por ejemplo, supongamos que se llenó con valores de fecha. Bueno, pudo haber pasado muchas cosas porque estamos hablando de grandes cantidades de datos, muchísimos datos, que también vamos a llamar data, muchísima data, muchísimos datos, y pueden ocurrir eventualidades, por ejemplo, datos nulos o incluso errores, ¿no? Valores que digan que no es un número, not a number, o, bueno, o errores también. Puede haber un error al momento de tomar esos datos. Entonces, la idea fundamental del análisis de datos es empezar a hacer una depuración de todos estos datos para proceder a hacer la limpieza de los datos, ¿no? Entonces, esta limpieza de los datos inicia, primero que todo, con un cambio del tipo de dato, teniendo un cambio en el formato de los datos. Si nosotros recordamos, en la pestaña de inicio hay una sección que habla del número y en esa sección podemos cambiar el formato de las celdas. Puede que nosotros necesitemos colocar un formato de tipo texto o un formato de tipo fecha o un formato de tipo número o simplemente un formato, dejarlo como formato general. El formato general
por defecto, se toma como si fuera un formato de tipo texto o carácter, ¿sí? Es un formato que permite cualquiera de esos otros formatos. Cuando nosotros desplegamos esa pestaña, podemos ver los diferentes formatos a utilizar. De pronto, los que más podríamos llegar a utilizar serían los formatos de tipo número, los formatos de tipo fecha y los formatos de tipo texto, ¿sí? Sin embargo, pues no estamos exentos de utilizar otro tipo de formatos como son moneda o contabilidad, ¿listo? Incluso hora o porcentaje. Pero podemos hacer cambios también de ese tipo de datos. Y uno de los ejemplos que nos presenta, para empezar a cambiar este tipo de datos, uno de los ejemplos que nos presenta la guía es empezar con la función número romano. La función número romano que permite convertir un número arábigo en número romano con formato de texto. Aquí hay que tener en cuenta cuál es el formato digamos que de inicio y de llegada, ¿sí? ¿A qué hago referencia con esto? Pongámosle cuidado. Decimos que utilizamos la función número romano, ¿no? Cuando yo escribo num, automáticamente se despliega una ayuda indicándome cuáles son las funciones que inician con las letras num. Número de semana, número árabe, número romano. Voy a seleccionar número romano, lo puedo hacer con el mouse o lo puedo hacer desplazándome con las flechas del teclado, las que quedan en la esquina inferior derecha. Puedo subir o bajar y una vez que selecciono la función que quiero, que deseo, simplemente digito la tecla de tabulado, la tecla que está al lado de la Q, la que tiene las dos flechas, una indicando hacia la derecha o apuntando hacia la derecha y otra apuntando hacia la izquierda. Digitamos esa tecla de tabulado. Si no la recuerdan, me indican y podemos abrir una nueva ventana de imágenes de teclado. La tecla de tabulado está al lado de la tecla Q. Generalmente está al lado de la tecla Q, sin importar cuál es el tipo de teclado que tengamos, latinoamericano, español de España o estadounidense. ¿Listo? Entonces digitamos número romano y acto seguido viene el número. Podemos decir, bueno, quiero saber cuánto vale el número 5 en romano. ¿Cuál es el número 5 en romano? Entonces, el resultado es una cadena de texto. ¿Qué pasa con el número 5? El número 5 está en formato número. Ese es un número de inicio, un número de arranque, ¿sí? El número inicial, el formato del valor inicial. Generalmente Excel nos dice que no utilicemos valores dentro de las funciones, es decir, no es frecuente utilizar valores para que se operen en las funciones, porque esto sería hablar de una constante. Lo que voy a decir es que voy a colocar el número en la celda A2. Entonces, después de digitar la función número romano, abro paréntesis y le doy clic a la celda A2 y aquí ya me aparece el indicador que estamos en la celda A2. Simplemente basta con cerrar paréntesis y darle Enter. ¿Qué esperamos colocar en la celda A2? Un número, puede ser 4, y le damos Enter. Automáticamente en la celda B2 aparece su descripción en número romano. Este formato, el formato que tiene la función número romano, sería el formato de número de llegada o el formato de respuesta. Este formato es un formato de tipo texto. Recordemos que en la parte superior, donde está la sección de número, podemos ver los diferentes formatos. Formato de número, formato de fecha, formato de texto o incluso el formato general, ¿no? Que habla de que no tiene un formato específico. Entonces, en este formato caben los números, caben las letras, etc. Pero a ciencia cierta, lo que tenemos aquí es una función que está pasando de un formato, un número, que se encuentra en un formato número, a un formato de tipo texto, a unas letras, ¿cierto? De hecho, podemos hacer también, aquí voy a colocar el número, aquí voy a colocar el número romano y aquí voy a colocar el número arábigo. Entonces, para utilizar la función número arábigo, número árabe, ¿sí? Selecciono la función de número árabe, simplemente escribiendo num, ya me aparecen las funciones que inician con NUM, selecciono número árabe, digito la tecla de tabulado, se autocompleta y luego viene el texto. Entonces, el formato de inicio de esta función, el formato con el que arranca el argumento de esta función debería ser un formato de tipo texto. O sea, aquí debería colocarse texto. ¿Qué pasa si coloco un número? Si coloco un número, pues me va a salir una expresión de error. Una advertencia que me dice que no puede entregar un resultado, que hay algún error, que debemos corregir algo. ¿Por qué? Porque el formato que se está utilizando para realizar la operación no corresponde con el que dice Excel que debemos utilizar. Debemos aquí colocar texto. Dice que lo que va aquí es texto. Podría colocar la letra V. Voy a colocarla entre comillas dobles. La letra V la coloco entre comillas dobles. Recordemos que para definir un formato texto lo podemos colocar entre comillas dobles. Por ejemplo, hola. Y terminamos aquí en comillas dobles, o simplemente escribiendo la palabra hola, o también con una comilla, iniciando con una comilla en la celda y escribiendo hola. Aquí tenemos estos formatos de tipo texto, que más adelante vamos a llamar caracteres o cadena de caracteres, ¿listo? Tenemos aquí estos formatos de tipo texto. Y esos formatos de tipo texto se pueden definir dentro de los argumentos de una función, o se deberían definir dentro de los argumentos de una función con el símbolo de comillas, con el separador de las comillas, ¿listo? Pero voy a quitar este separador, voy a quitar
esas comillas, ese número, y le voy a decir que me convierta lo que antes estaba en número romano, me lo convierta ahora a un número árabe. De tal forma que si yo digito el número 5, pues se va a convertir en romano y de romano a arábigo por medio de esa función. ¿Hasta dónde podemos llegar? Podemos llegar hasta bueno, en mi versión de Excel podemos llegar hasta el 3999. Si yo le coloco 4000, ¿qué pasa? Bueno, aquí ya me va a generar un conflicto por limitación. Pero podemos pensar en colocar el año 2023. ¿Cómo se ve el 2023 en romano? Bueno, aquí ya tenemos la conversión. ¿Listo? Bien. Tenemos entonces números romanos. El ejemplo que nos plantea aquí es suponiendo que queremos ver las calificaciones de los estudiantes en números romanos, ¿sí? Y hace automáticamente la conversión. Convertir fechas almacenadas como texto en fecha. Bien, entonces supongamos que nosotros tenemos un conjunto de datos definidos en formato fecha o con valores de fecha. Vamos por acá. Vamos por acá. Entonces, imaginemos que con la función ahora, acuérdense, escribimos las letras iniciales de la función y podemos autocompletar la función con la tecla de tabular. Con la función ahora podemos saber cuál es la fecha y la hora en este preciso instante. Pero si yo tomo esos valores de la función ahora y lo opero matemáticamente, por ejemplo, restándole o sumándole un valor numérico, por ejemplo, si le resto 365 días, estoy precisamente quitándole días a ese valor de ahora. Entonces, al operarlo con 365, restándole 365, me muestra la fecha del 6 de marzo del 2022 a las 6:27. Aquí voy a obtener formatos de tipo fecha, ¿no? Me va a aparecer aquí personalizado, pero pues como las funciones que estoy utilizando son funciones de fecha, el formato saliente, el formato que me entrega esa celda es un formato de fecha, el formato que me indica día, mes y año con su respectiva hora. La guía nos plantea la necesidad de poder extraer estos valores de fecha, bien sea en su día, en su mes, en su año o de manera separada. Una de las situaciones que nos plantea es utilizando la función de extracción, la función de extracción. Para ello voy a copiar estos valores, darles control C y voy a pegar solo los valores. No voy a trabajar con los valores de la función obtenida por ahora, sino que voy a pegar los valores. Recordemos que para hacer un pegado de los valores podemos hacerlo digitando las teclas de Alt, de Control, Alt y V. Cuando digitamos Control Alt V, se nos despliega una ventana que nos va a decir si nosotros queremos pegar en qué formato deseamos nosotros hacer el pegado. Entonces voy a seleccionar, le doy Control C. Una vez que le doy Control C, ya puedo digitar Control Alt V porque ya en el portapapeles quedó registrado, quedó guardado, pues está almacenado estas dos celdas. Voy Control Alt V y eso me despliega esta ventana. Digitar Control Alt V me despliega esta ventana que tenemos aquí. Entonces en esta ventana me pregunta por qué queremos pegarlo todo, pegar solo las fórmulas, pegar solo los valores. Lo que voy a decir es que quiero pegar solo los valores. No quiero pegar la fórmula de ahora, sino que quiero pegar únicamente los valores. Le voy a dar a aceptar o simplemente dándole Enter. Me pegan los valores y ya puedo empezar a trabajar con estos valores que están acá. Si yo sigo la sugerencia de lo que me dice el módulo de utilizar la función extraer, ¿cuál sería la finalidad del uso de la función extraer? La finalidad sería, extendemos esto un poquito, la finalidad sería poder decir que quiero utilizar o quiero tomar únicamente estos primeros caracteres. No me interesan los caracteres de la hora, estos que están aquí subrayados, me interesan es los primeros 10 caracteres. En la guía aparece como los 10 caracteres. Nosotros aquí veríamos que inicien con el descriptor del día, estaría compuesto por 2 caracteres, es decir, para el día tendríamos 06, luego viene el slash, que es este símbolo de barra inclinada, ¿se acuerdan? De acuerdo al Kahoot, lo que habíamos encontrado. El slash, luego vienen otros 2 caracteres que definen el mes, el slash, otros 4 caracteres que definen el año. Aquí hay 10 caracteres. La idea de la función extraer es poder tomar esos 10 caracteres. Entonces, resulta que cuando nosotros utilizamos la función extraer, extraer dice que devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. Y aquí quiero aclarar algo muy importante y es el uso del formato. El uso del formato, primero, el de inicio, el formato que uno va a operar, y segundo, el formato resultante. La función extraer opera con formatos entrantes y salientes de tipo texto, pero resulta que este formato que está acá, el de la fecha, no es un formato tipo texto. Aquí nos aparece como un formato personalizado. ¿Qué pasa si yo utilizo la función extraer? Voy a digitar extraer con autocompletado, la flecha hacia abajo, autocompletado. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos la función extraer y decimos que queremos extraer de esta celda los primeros 10 caracteres?
Entonces voy a decirle que de esta celda, punto y coma, desde la posición inicial 1, luego punto y coma para separar al siguiente valor, punto y coma hasta o el número de caracteres igual a 10, voy a colocar 10 desde la posición 1, el número de caracteres es 10, es decir, hasta la posición 10, voy a cerrar, vamos a darle enter. Y resulta que la función extraer aquí en este momento me está entregando un valor numérico. Me está entregando un valor numérico porque recordemos que hay algo que hacía Excel con las fechas, con todos los demás formatos y es operarlos como si fueran números. Trabajarlos como si fueran números. El número inicial o la fecha inicial iba a corresponder al 1 de enero de 1900. Desde ahí iba a empezar el 1, cuando estábamos hablando de un formato tipo fecha, el 1 iba a empezar el 1 de enero de 1900. Y aquí pues nos está mostrando un valor numérico al utilizar la función extraer. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de utilizar este formato o estos caracteres, colocamos, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N? ¿Sí? Si yo le doy enter, aquí yo ya tengo letras, caracteres, y ahora sí la función extraer, ahora sí me extrae los primeros 10 caracteres, es decir, del carácter 1 al carácter 10 de esta celda, iniciando desde la parte izquierda hacia la derecha contando 10 caracteres, me entrega esos primeros 10 caracteres de esa celda. ¿Por qué lo hizo esta vez? Porque esta celda, la celda de inicio o la celda que está operando la función extraer, es una celda que está en formato cadena de caracteres o formato texto. ¿Listo? La función extraer básicamente se utiliza para formatos de tipo texto. ¿Listo? Entonces nos podemos incluso encontrar con hacer prueba y error, empezar a mirar cambiando los formatos de las celdas de inicio, las celdas que se van a operar y las celdas de llegada para ver cuál puede ser esa función que nos puede servir. Aquí, para este formato, esta celda, lo que puedo hacer para extraer estos valores de esta celda, mm, de manera intuitiva podría ser el utilizar la función texto. Entonces, aquí esta es con la función extraer, voy a utilizar la función texto, coloco el igual y escribo TE, y mire, me salen tres funciones que inician con con las letras TE, tendencia, texto y texto path. Voy a seleccionar la función texto y le doy autocompletado con tabulado, ¿sí? Luego voy a seleccionar aquí este formato que tenemos aquí o esta celda que tenemos aquí. ¿Qué pasa con la función texto? La función texto me permite cambiar a un diferente formato, cambiar una celda a un diferente formato, a un formato específico. El formato que voy a querer ver esta celda es un formato de fecha en el que veo primero que todo el día, backslash, el mes, backslash, el año. Para colocar ese formato, voy entonces a separar con el punto y coma y decir, el formato lo voy a colocar envuelto en las comillas dobles. Entonces, coloco comillas dobles y el formato lo voy a colocar de la siguiente forma. Día con una doble D, luego coloco el separador del backslash con mayúscula 7, coloco el separador del backslash, luego el mes, dos caracteres para el mes, coloco dos veces la M, nuevamente Shift 7 para el backslash y para el año, si nosotros tenemos configurado la opción de ejecución puede ser cuatro veces la A para el año, pero si no se lo aceptan, revisen que esté en inglés, colocando en vez de la A, la Y, de year. ¿Sí? Entonces, 4 Ys, cerramos con las comillas dobles, cerramos con el paréntesis y le damos Enter. Y aquí podemos ver, pues precisamente ya este cambio de este valor de esta celda que está en este formato fecha a este formato fecha donde estamos haciendo una segmentación de los datos. Si ustedes se dan cuenta, en la celda A2 los datos están inclinados o tienden hacia la derecha. Podríamos decir que son datos numéricos que se pueden operar. Voy a borrar esta celda B2, voy a borrarla con el fin de hacer una operación numérica con esta celda A2. Les voy a decir igual a la celda A2 menos 365. Le doy Enter. Le doy Enter y miren que aquí se pueden operar estos valores, ¿cierto? Si yo hiciera lo mismo con la celda A5, que es la celda que contiene la función de texto, vamos a ver qué sucede si hago lo mismo con esa celda. Voy a tomar la celda de la fecha y le voy a restar 365 días. Entonces, en esta ocasión, lo que me va a mostrar es un formato de tipo numérico. Me va a mostrar un valor numérico. ¿Sí? Podemos entonces cambiar entre diferentes tipos de formatos que debemos tener en cuenta. ¿Cuál va a ser el formato que vamos a utilizar? Primero, para una función, el formato que necesita entrar. Y segundo, el formato que me va a entregar esa función. Aquí, la operación para este formato de fecha es un resultado numérico. Si yo de pronto pensara en cambiar esta celda B5, la celda que operé de manera matemática con el cambio de formato, si yo quisiera o pensara en cambiarle el formato, me voy a esta sección de número, despliego acá dentro de los diferentes formatos y selecciono la sección de fecha corta.
Voy a decirle que fecha corta y ahora el formato hizo que se viera ese número, eso que me aparecía antes como un número, ya me aparece ahora como un formato fecha. Y precisamente podríamos decir que es 365 días antes de la celda que estábamos operando aquí, ¿no? Un año antes de esa celda. Entonces es muy importante tener en cuenta este cambio de formato, ¿de acuerdo? Es de pronto dentro de las cosas más importantes a tener en cuenta en análisis de datos, ya que el análisis de datos implica realizar funciones para cambiar los datos de un conjunto de datos y poder pues, trabajar con ellos de manera matemática. En este caso, aquí pues, hice una operación matemática sencilla, simplemente restando días, puedo sumar días, puedo modificar días de alguna manera. ¿Listo? O si solo me interesa obtener el valor del día, el valor de la semana, el día de la semana, el número de la semana, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces es muy importante mirar este concepto del formato. También para acudir al formato podemos hacerlo por medio de teclas de acceso rápido. ¿Se acuerdan que estamos tratando de acostumbrarnos a las teclas de acceso rápido? Entonces vamos a utilizar las teclas de acceso rápido en esta ocasión. La tecla de acceso rápido que vamos a utilizar, por ejemplo, si quiero cambiar el formato de, bueno, no de esta función, vámonos con esta, con la que operamos, la celda B2, B5, perdón, con el formato de la celda B5. Si quiero cambiar el formato, voy a digitar, puedo hacerlo de dos maneras, voy a digitar por ahora, voy a mostrarles una, voy a digitar la tecla Control y el número 1. Control 1 me va a desplegar una nueva ventana que me permite cambiar el formato de una celda. Para esto, entonces, me ubico en la celda a la que quiero cambiar el formato, dígito Control 1, y eso me despliega esta ventana que habla del formato de celdas. ¿Cómo me puedo mover entre cada una de las categorías? Si ustedes se dan cuenta, en la ventana, miren que está la pestaña de número, está como con una línea punteada. Si se dan cuenta, la pestaña de número está con una línea punteada. Si yo digito, la tecla de tablado nos va a ayudar siempre a saltar, a hacer selecciones, lo que son las teclas de tablado y las flechas a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, las flechas que se encuentran en el teclado en la parte inferior derecha, esas teclas también nos van a ayudar a desplazarnos. Entonces, yo voy a digitar por ahora la tecla de tablado. Cuando digito la tecla de tablado, ya esa señalación de la pestaña número cambia. No sé si lo alcanzaron a ver. Miren, aquí está señalada la pestaña número, pero quiero que vean también alternativamente la selección actual, que es en la categoría estamos seleccionando fecha. Si yo llego y digito la tecla de tabulado, entonces ahora la selección de fecha es la que tiene esa línea punteada. Espero que la alcancen a ver bien. Ahora fecha es la que tiene la línea punteada. Voy a regresar nuevamente al número. Miren, número ahora tiene la línea punteada. Con tabulado ahora es fecha quien tiene la línea punteada. Ya, si ahora la línea punteada se encuentra en una de las secciones de la categoría, ya puedo desplazarme utilizando la flecha hacia arriba o hacia abajo, las que se encuentran en el teclado. Las flechas que se encuentran en el teclado, puedo desplazarme hacia arriba o hacia abajo. Claro, también si usted se siente cómodo con el mouse, lo puede hacer la selección y simplemente darle enter y estuvo, ¿no? Pero la idea es empezar a acostumbrarnos con el teclado hacia adelante. Gracias, profe. Es que estoy en simultáneo con el Excel haciendo el ejercicio, pero no pude hacerlo del control. No sé si es dígito F2 o encima de la celda escribo, o por favor me repites ese paso. Listo, claro que sí. Respondo esta pregunta y ya voy con Octavio, ¿listo? Entonces, voy a salirme acá. Simplemente, miren que puedo desplazarme entre las celdas, puedo desplazarme normalmente. No hay necesidad de digitar F2, simplemente selecciono la celda. ¿Sí? Puedo saltar entre celdas y ahora sí, cuando ya estoy en una celda, digito las dos teclas Control y 1. Control y 1. Esta es una forma. No sé qué le sale en este momento cuando digita Control 1. Control y el número 1, ¿no? Control y el número 1. Pero tiene que ser una celda formulada o de texto nomás, o numérica nomás. No, cualquier celda. Por ejemplo, No me si yo sale tengo nada. aquí una celda de texto y digito control 1, entonces me despliega ese acceso rápido. Si ¿Será no el le tipo de despliega, teclado que tengo? perdón, ¿Será el tipo de teclado que tengo en este momento? Lo tengo español México. puede ser, puede ser. No sé si puede hacer la conversión. Miren, aquí en la parte inferior derecha, aquí Sí, aparece el teclado, es la Latinoamérica. Si quiere, haga la conversión al teclado latinoamericano. Aquí yo lo tengo sí, el no, teclado latinoamericano. no, Puede revisar. Si no le funciona, entonces le muestro otras teclas de acceso, no me funciona. ¿no? Una Entonces, pregunta ahí, un paréntesis. Hay dos controles en el teclado, los dos ejercen la misma sí, función. sí, señorita, sí, cualquiera de los dos funciona. Puede ser el control de la izquierda o el control de la derecha, cualquiera de los dos. Entonces, cambiemos las teclas de acceso rápido, ¿listo? Cambiémoslas. Probemos con control. Ya sé Eh, cuál era el error. Es que no tenía activado mi teclado numérico, pero sí ok, funciona. ok, listo. También pueden alternar con control shift F. Control shift F me abre también la misma ventana. Control shift F me abre la misma ventana, pero esta vez en la pestaña de fuente.
¿sí? Esta misma ventana me la abre, pero si yo puedo seleccionar la pestaña de número, pues la selecciono, ¿no? Y es otra manera de utilizar, de abrir esas teclas de acceso rápido, pues. ¿Listo? O control uno va directamente al formato de celdas. Voy con Octavio. Adelante, Octavio. Hola, hola, ¿me escuchas? Profe, buenos días. Sí, buenos días, Octavio. Buenos Adelante. días a todos. Lo que pasa es que tengo un inconveniente. Cuando es que estaba comenzando a realizar el taller de la actividad del módulo 10, que dice que descargar un dataset. Y en ese dataset, pues hay que hacer una limpieza de los datos. Estaba haciendo yo la limpieza de los datos, pero aparecen unas que son en formato fecha. Bueno, ya logré la del valor, que es bueno, el dataset es de tasa de cambio, del valor de la moneda. No sé si estoy correcto, si es con referente a ese dataset. Entonces, cuando estaba realizando la limpieza, habían unos de fecha, en formato fecha, que estaban en la parte izquierda, y cuando se refleja la fecha, es texto, digamos, es como formato que se refleja en la parte derecha, no izquierda. Entonces me aparece varias filas como en desorden. Entonces, ¿cómo hago yo para que queden en ese formato? Porque yo leí formato fecha, pero nunca se acomodó a ese formato. Entonces, ¿cuál es la fórmula correcta o cómo debo hacer para que se generen varias? Porque son miles de filas que algunas están desorganizadas. Entonces, ¿cómo hago para yo colocar eso en orden? Bueno, primero que todo, quiero darle aclaración a todos los que están escuchando. Yo sé que escucharon que Octavio está empezando a trabajar con el taller número 1. Y el taller número 1 está por allá en el módulo 9 o en la unidad 9. Para llegar a la unidad 9 estaremos por allá llegando tal vez en mayo aproximadamente. En mayo espero que ya estemos, más o menos, creo que es en mayo o junio, estaremos llegando a la unidad 9. Para poder desarrollar ese taller, la idea es tener algunos conceptos, conocimientos en programación para hacer este cambio de manera automática, que lo hagamos utilizando Python, ¿sí? La idea de hacer estos cambios o trabajar esos datasets, esos conjuntos de datos, es utilizando Python. Eh, bueno, ya ahorita que me dice que no ha podido cambiar al tipo de formato y tratando de responder un poco su pregunta, algo que puede hacer es verificar precisamente el formato de inicio, el formato con el que está operando, el formato que tiene actual el dataset y ver a qué formato le está llegando. Me dice que le escuché por ahí que algunos valores de formato fecha están inclinados hacia la derecha. Esto indica que es un valor numérico, indica que ese formato que está manejando está en tipo número. Si usted desea cambiarle la estructura o simplemente hacer una segmentación como lo que hicimos aquí, mire que solo tomamos los 10 primeros caracteres, o si usted quiere tomar solo la hora o solo el año, eso lo puede hacer teniendo en cuenta precisamente que el formato de llegada cuando utiliza la función texto viene a inclinarse hacia la izquierda, viene a ser, dependiendo del formato que usted utilice, viene a ser primero que todo un formato de tipo texto. Aquí lo tomamos como un formato de tipo fecha, precisamente porque le dijimos que esa era la descripción. Queremos colocar la fecha en día, mes y año, ¿sí? Entonces, eso nos permitió después realizar una operación numérica porque el formato que tenemos ahí de llegada es un formato de tipo fecha, pero podemos cambiarle a cualquier otro formato, por ejemplo, un formato de fracción, un formato numérico, un formato contable, cualquier otro formato pudimos haberle colocado ahí, ¿sí? Cuando los datos no están dispuestos de la manera correcta, es decir, puede que en una celda aparezca el formato fecha y cuando cambie el formato, solo esa celda me cambió y me faltan el resto de datos, falta porque cambien en su formato o se desplacen. Esto muy seguramente puede deberse a un error en la selección de las celdas que quería separar, ¿sí? Puede ser una opción, pudo haber sido la selección de las celdas. Solo seleccioné la primera celda y esa fue la única que se operó. Pero si yo quiero operar todos los datos de una columna, recordemos, necesitamos seleccionar toda esa columna o todos los datos en esa columna. O si quiero cambiar los datos de una fila, tengo que seleccionar todos los datos de esa fila. Recordemos que seleccionamos toda una columna con las teclas control espacio y que seleccionamos toda una fila con las teclas shift espacio. O que incluso podemos seleccionar toda la hoja de datos con control espacio, control shift espacio y seleccionamos toda la columna. Si queremos seleccionar únicamente los datos con los que estamos trabajando, control E. Control E nos permite seleccionar los que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, de pronto yo le recomendaría revisar cuáles fueron los datos que seleccionó para esa operación, ¿vale? Pero no se angustie, no se desespere, no va a pasar nada si no entiende todavía el taller 1. El taller 1 va a venir más adelante. La idea es empezar a resolverlo en un sentido de programación utilizando Python, ¿listo? Entonces, por ese lado. Pero si ya le quiere cacharrear, revise muy bien cuál es el conjunto de datos sobre el que está operando, ¿vale? Si ya tomó ese dataset y ya empezó a separar los datos para hacerlo en Excel, revise cuál es el conjunto de datos sobre el que está operando, ¿listo? Esa es como mi recomendación. De pronto, el uso de datasets
que se descargan, datos que se toman de otras fuentes y cargarlos en Excel. Se utiliza esta parte muchas veces ayudado de otra herramienta de visualización que es Power BI. Pero para grandes conjuntos de datos en Excel, para analizar datos, esto serviría únicamente si nosotros podemos de ahí obtener gráficas que me den una mayor evidencia al comportamiento de los datos, ¿sí? O sea, al descargar todas esas grandes cantidades de datos y verlas en Excel, tendría utilidad en el análisis de datos para dar un informe del comportamiento de esos datos. Por ejemplo, decirle al jefe, oiga, jefe, las ventas están cayendo, o pongámonos las pilas en tal sucursal o cosas así, ¿sí? Pero más allá de eso, para empezar a trabajar con estos datos y poderles dar una limpieza de manera automática, entonces se utilizaría un lenguaje de programación, en este caso Python, que me va a dar un análisis o me va a hacer un análisis de todo el conjunto de datos, de todo el dataset, de manera automática prácticamente, simplemente con unos comandos de programación. ¿Listo? Entonces vamos a estar listos al momento de utilizar esos comandos. Buen día. Para el desarrollo de esos talleres lo podemos hacer al llegar a la unidad 9 y 10 respectivamente para así adquirir conocimientos. Sí, es correcto. Ya cuando vayamos avanzando, la idea es ir avanzando poco a poco, paso a paso, y poder resolver ese taller, el taller 1 de la unidad 9, poderlo resolver con medios de programación. ¿Listo? Pero por ahora, bueno, sigamos con algunas cositas que sí podemos hacer, algunas cositas que sí podemos llegar a trabajar. Déjenme ver en dónde me había quedado por acá. Ah, sí, las teclas de acceso rápido. Con control 1 podemos cambiar aquí el formato, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo una celda de fecha, y le cambio al formato número, aquí al lado derecho de esa ventana me aparece la muestra, es decir, el resultado que puede tener esa celda, ¿sí? Y abajo, pues, la selección, ¿cómo quiero que se vean esos números? Con un valor numérico negativo, cuántos números o cuántas posiciones decimales. Generalmente se utilizan 2 por defecto, pero yo puedo colocarle más o menos de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? Incluso pensar en cambiar el separador de miles. Aquí podemos pensar en utilizar un separador de miles tipo punto o simplemente colocar los números de manera continua. Entonces, dentro de los formatos que podríamos llegar a trabajar más frecuentemente está el formato general, el formato número, el formato fecha y el formato texto, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones podemos llegar a utilizar el formato moneda o algún formato contable para decir que estamos trabajando con valores no sé, de euros, dólares, pesos, como ustedes ganan en dólares o ustedes ganan en euros, entonces pueden cambiarle ahí el tipo de formato, ¿vale? Que es importante tener en cuenta eso, el formato de llegada, es decir, el formato de inicio, perdón, el formato con el que voy a operar el resultado, y el formato de llegada, el formato resultante. ¿Listo? Bueno, con respecto a esta función texto, podemos tener varios tipos de formatos. Aquí el que yo utilicé fue un formato de tipo fecha, pero si ustedes quieren, pueden acudir a la ayuda de Excel digitando la tecla F1, escriben la palabra texto para llamar precisamente a esa función, escriben la palabra texto aquí en el link de búsqueda, le dan Enter, y la primera opción que nos sale es la de la función texto. Si nosotros le damos clic ahí y bajamos un poquito, entonces nos dice cuál es la sintaxis en la que debemos utilizar la función texto y nos habla del código de formato que quiere aplicar. Y en la parte de abajo nos muestra cuáles son algunos de los formatos que podemos utilizar. Por ejemplo, un formato de tipo moneda con el signo pesos. El formato que utilizamos ahorita fue este formato de fecha, día, mes y año. Bueno, para el año colocamos cuatro caracteres y lo hicimos en inglés, ¿no? Con el GR. O podemos colocar un formato del día de la semana, nos indica si el día es lunes, martes, miércoles, jueves, o el formato hora, bueno, en fin, formato porcentaje o porcentual, formato fracción. Entonces, aquí podemos ver los diferentes formatos que se pueden utilizar de acuerdo a la función texto, ¿listo? No es que utilicemos formatos al azar, sino son formatos ya predefinidos en Excel, ¿listo? Estos son los diferentes tipos de formatos que se pueden utilizar. Bueno, entonces, continuemos con esto, la función extraer, la función fecha número, bueno, ya podemos utilizar la función. Sí, adelante. Discúlpame. Profe, lo que pasa es que yo al calcular, estoy aquí calculando la fecha menos los 365 y me da un error ese valor, no me da como el número indicado. Listo, muy seguramente toca revisar precisamente la fecha con la que se está operando. Mire que si yo, no sé qué tipo de error le dé, pero si yo, por ejemplo, utilizo aquí valores de texto, si yo aquí utilizo valores de texto, aquí me va a generar un error de valor, precisamente porque es la operación, estoy operando letras con números, ¿sí? Entonces, si le aparece este error de valor, muy seguramente puede deberse a que el formato que colocó acá, se le control Z, el formato que colocó acá, ya no le aparezca ahí como un formato general, sino aquí aparece cambiado. Puede ser a un formato de tipo texto. Vamos a ver qué pasa si pasamos esto a un formato de tipo texto, o puede que lo que usted tenga aquí sean valores en texto.
Por ejemplo, si yo hago control C, control alt V, pego valores y esto lo dejo como si fueran texto. A ver qué tenemos por acá. Bueno, todavía se ven los datos. O si yo lo tengo acá, lo tengo como valores tipo texto, por ejemplo, así, de esta manera. Entonces puede que el formato con el que esté operando sean valores de tipo texto, ¿vale? Entonces, no sé si desea compartir pantalla para revisar. No sé si sea por ahí. ¿Ustedes pueden compartir pantalla? Creo que sí, ¿no? Pues aquí en donde dice restablecer presentación. Aquí, en esta parte inferior, resulta que ahí es donde yo puedo compartir pantalla. Ah, listo. Parece que sí. ¿O no? Sí, aparecen los tres botones inferiores y el del lado derecho del audio dice compartir webcam. Eso. Mira a ver si nos puede compartir. No lo veo. En este momento no lo veo. Ya, ahora sí. Este profe me escucha, ¿sí? Sí, señor. Es este, o sea, está en texto, sí están mirando mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Entonces aquí yo coloqué la fórmula en igual texto, lo convertí como en valores, ¿no? Día, mes y año, el formato. Póngale cuidado. Pero ese es el error aquí donde me aparece. Póngale cuidado. El formato que le está dando ahí al texto es un formato donde al final le aparece el lunes, no le aparece el año. Entonces, en vez de colocarle 4 A's, colóquele 4 Y's. Colóquele year. Ok, listo, profe. Vale, sí, señor. Gracias. Qué pena con ustedes, me salí por un momento. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Bueno, entonces continúo con compartir mi pantalla. Vamos a ver, compartir. Ejecutar, vámonos acá. Entonces, algo importante, corrijamos ahorita el error que nos aparecía acá, era que el formato, opa, Z, ok, era que el formato que tenía ahorita Octavio era un formato con 4 A's en español, entonces simplemente le colocamos en Y y listo. Les decía yo que se puede colocar ese formato de 4 letras seguidas y ese es el formato que indica el día de la semana, ¿listo? Entonces para que lo vayan revisando. Tenemos otra función que es la función fecha número. La función fecha número, vámonos por acá, función fecha número, convierte una fecha en forma de texto en un número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft. Entonces voy a darle autocompletado con la tecla de tablado para que se autocomplete toda la función fecha número y voy a seleccionar el valor que acabo de convertir utilizando la función de texto y le voy a dar enter y en la función fecha número tengo aquí un número que me indica pues el número de días. Podríamos decir que es el número de días desde el 1 de enero de 1900 hasta este día o hasta esta fecha que tenemos aquí. Bueno, casualmente esta fecha es hoy, entonces hoy estamos en el día 44.991 desde el 1 de enero de 1900. Podemos pensar en cambiar ese formato, cambiar el formato de esa celda utilizando esta pestaña de cambio de formato o utilizando también las teclas de acceso rápido, control 1, para que me despliegue esta ventanita. Recuerden que con la tecla de tabulado saltamos de selección, tabulado, en este caso con una tecla de tabulado, con una digital de tabulado, estoy señalando general y ahora ya puedo desplazarme hacia arriba o hacia abajo con las flechas de mi teclado. Entonces puedo seleccionar fecha y simplemente dándole enter, ya automáticamente esta celda cambia a su formato. ¿Listo? Si se dan cuenta, el formato de esta celda o los valores de esta celda están inclinados hacia la derecha. O sea, podemos empezar a decir que tal vez esta nos acepte valores numéricos. Por ejemplo, este valor que está acá, menos los 365, nos va a dar una fecha de hace un año. ¿Listo? El 6 de marzo del 2022. Entonces tenemos la función fecha número. Bueno, hay unas funciones, no estoy seguro si las vimos la semana anterior. Una función de números, de manejo numérico, que es la función de redondeo, la función redondear. No sé si hablamos de esta función y la comparamos, la función redondear,
No sé si la comparamos con la función decimal. La función decimal me permite tener un número y decir cuántos decimales quiero colocarle a ese número. La función redondeo lo que me hace es segmentar esa cantidad de decimales. Por ejemplo, si yo tengo el número 1, 2, 3, o mejor coloquémosle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y quiero redondear esos números, entonces utilizo la función redondear. Redondear, selecciono el número, redondear, selecciono el número y luego coloco el número de decimales que deseo, por ejemplo, 2 decimales y le doy Enter, ¿sí? ¿Qué hace que la función de redondeo o de redondear? Pierde u omite los otros caracteres, ¿cierto? Es como si seleccionáramos estos caracteres, los borráramos y le diéramos Enter. Eso es lo que hace la función de redondeo. A diferencia de la función decimal lo que hace es tomar el número y vamos a decirle que queremos 2 decimales, le damos Enter y aquí pues estamos trabajando en visualización con esos 2 decimales de ese número que tenemos acá. Podemos operarlos, podemos pensar en operarlos, más 1 y este que está aquí, más 1, y vamos a tener resultados numéricos. Quiero que observen algo que vamos a mirar más adelante, es el separador que tenemos para esos números decimales. Aquí estamos usando la coma, ¿listo? Ese es el separador. ¿Qué pasa si utilizamos el punto? Entonces los valores se van a colocar en otro lado, ¿listo? Vámonos a un receso, vamos a tomar nuestro receso de 10 minutos. En este momento son las 7:11 de la mañana. Entonces nos vemos a las 7:21, nuevamente nos vemos a las 7:21, ¿listo? Si les parece. ¿Veo preguntas? No preguntas. Nos vemos entonces ahorita a las 7:21 de la mañana, ¿vale? Muy bien, retomamos entonces y retomamos con una pregunta de Ángela, la diferencia entre redondeo y decimal. Entonces vamos acá. Tenemos con la función de redondeo, nosotros estamos separando los números, simplemente es como si quitáramos los demás números, como si no existieran. Con la diferencia de la función decimal aproxima al entero más cercano, aproxima el número al entero más cercano. Por ejemplo, digamos que aquí tenemos los números 2, 5 y 6. 2, 5 y 6, entonces, en este caso la función de redondeo también me hizo quedar en ridículo, entonces colocamos esto. La función de redondeo nos está redondeando al entero más cercano. Vamos con otro, veamos a ver qué otra nos puede servir. 4 y 6. Vamos con 4 y 4. 4 y 4. Bueno, ambas están haciendo lo mismo, pero con la función de redondeo ya estamos perdiendo información. Déjenme ver por acá si hay alguna que nos pueda. 1. Vamos a ver. Profe, en ese valor es porque está solamente limitando los 2 últimos decimales, ¿sí? Los 2. Cuando señala los 2 es por eso toma el mismo. Debería agregarle uno más. Ah, correcto, sí. Vale, gracias. Es correcto, sí. Ahí es donde se ve ya la diferencia. Es correcto, sí. Vamos a agregarle aquí 3. Entonces, aquí vámonos con 4 o vámonos con 4, 9 para hacer ya el redondeo. Entonces, con redondeo, miren que aproxima al siguiente dígito decimal, al más cercano. Con decimal, pues nos toma esos datos. Déjenme ver si colocamos otro 9 acá. Colocamos otro 9 para que la función decimal nos aproxime o nos coloque, nos redondea a 3 decimales. Entonces, aquí ya podemos ver la diferencia. Sí, muchas gracias. Eso era lo que me hacía falta. Colocarle más segmentación. Bueno, esa sería pronto como la diferencia por encimita de lo que es redondeo y decimal. Bueno, habían otras fórmulas dentro de las fórmulas de texto que olvidé mencionarles, o bueno, no aparecían en la unidad, pero creo que pueden servir muchas veces para hacer limpieza de datos, y son las fórmulas de mayúscula y minúscula. Por ejemplo, si yo tengo mi nombre algunas veces en mayúscula, otras veces en minúscula, ¿cierto? Yo podría pasar todos estos caracteres a solo mayúscula con la función mayúscula o mayúsc, ¿sí? Autocompleto con tabulado, mayúsc, y selecciono esa celda y me coloca todos esos caracteres en mayúscula. Asimismo, con la función minúscula. Entonces, minúsc, seleccionamos esa celda y me coloca todos los caracteres en minúscula. Esto puede ser útil para hacer limpieza de datos cuando tengamos que seleccionar de diferentes opciones y que la opción únicamente sea en mayúscula o minúscula y discriminar esta selección. Entonces pueden ser útiles alguna de estas funciones, o todos los datos en mayúscula o todos los datos en minúscula. ¿Listo? Bueno, entonces algo en lo que habíamos quedado justo antes del receso era de hablar de este separador de los valores numéricos.
podemos tener valores numéricos separados por coma o separados por punto, ¿cierto? Resulta que cuando le decimos en el formato, le decimos que queremos separar nuestro valor numérico, queremos utilizar el separador de puntos. Por ejemplo, si yo me voy aquí a control 1 y miro dentro del formato número cuántas posiciones decimales, debajo de cuántas posiciones decimales, me dice si quiero usar el separador de miles. El usar el separador de miles implica que utilice un punto que me indica las unidades de mil, o la separación en las unidades de mil, ¿cierto? Lo puedo dejar o quitar. Resulta que el punto no opera, perdón, el punto no opera como un separador de números decimales. En este caso, si yo tengo aquí 1.2, vamos a hacer toda la selección, voy a iniciar. Ahí me da una nueva celda, una nueva hoja. Entonces, supongamos que tengo 1.2 en la celda A1 y en la celda A2 tengo 1,2, ¿vale? Y yo quiero sumarle a ese 1.2, quiero operarlo matemáticamente, por ejemplo, sumarle un 1. Quiero hacer exactamente lo mismo con la celda A2. Puedo copiar la fórmula de la celda B1 y pegarla en la celda B2. Control C, Control V. Y lo que veo de diferencia es que en la celda B2 sí me entrega un resultado, mientras que en la celda B1 me entrega un error. Los separadores de punto son tomados como cadenas de texto o separadores de texto. O sea, si usamos aquí un valor de texto, ya todo el valor es tomado como texto. Por eso no se puede operar aquí un texto con un valor numérico. No se puede hacer una suma de una letra con un número, ¿cierto? Ese es el error que nos está entregando. Bastaría con cambiar este punto, cambiarlo por una coma y darle enter. ¿Qué pasa si nosotros lo que tenemos son grandes cantidades de datos? Imagínense que tenemos 1.000.000 de datos, todos estos dispuestos con un punto, y a todos ellos tenemos que cambiarles el tipo de separador. Tenemos que cambiarles a separador de coma. Entonces imaginemos que aquí tenemos 2.3, 3.4, 4.5, 4.5. Voy a hacer aquí algunos datos. Entonces tengo aquí varios valores, ¿sí? Supongamos que tenemos aquí varios datos. Imaginemos que son muchísimos datos. Usemos la imaginación. Supongamos que tenemos aquí muchísimos datos, todos utilizando el separador de punto. Y en este caso no me vale o no me sirve hacer operaciones numéricas porque me genera error. Tengo que cambiar el separador, ¿cierto? Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo ir a la sección donde está la pestaña de inicio. Aquí en la pestaña de inicio, al lado derecho, o en la esquina derecha, se encuentra la pestaña o la herramienta de buscar y seleccionar. Entonces, podemos darle ahí, buscar y seleccionar, y donde dice reemplazar. Perdón. Nos vamos con la herramienta de reemplazar y nos abre esta ventana que está acá. Nos abre esta ventana y nos dice nos pregunta qué carácter queremos buscar y por cuál lo queremos reemplazar. Aquí debo dar una claridad, y es que para poder hacer el reemplazo debo haber seleccionado todo el conjunto de datos o todos los elementos a los que quiero cambiarles ese valor, ¿cierto? Para ser un poco más incisivo en los datos que quiero cambiarles el valor. Entonces a estos datos quiero cambiarles el punto por la coma. Entonces voy a decirle, en esta celda voy a decirle que me busque los puntos, le coloco aquí el punto, me voy a la celda de reemplazar y le coloco las comas. Entonces le digo que me busque los puntos y los reemplace con comas. Y simplemente puedo darle a seleccionar a reemplazar todos, para no irme de buscar siguiente, 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 o reemplazar de siguiente, siguiente, sino que de una vez me haga el reemplazo de todos esos grandes cantidades de datos. Vamos a imaginar, como les decía hace un momento, que son millones de datos. Entonces, vamos a darle reemplazar a todos, y una vez que le damos reemplazar a todos, automáticamente me sale una ventana que dice, ya está hecho, hemos reemplazado 8 veces esa posición. Entonces le damos a aceptar. Podemos salir de esta ventana con la tecla de escape o dándole aquí cerrar, y vemos que los datos ya han sido reemplazados. También podemos utilizar las teclas de acceso rápido. Entonces voy a volverme un poco, control Z, voy a regresar a los datos aquí con punto y voy a mirar cuáles son las teclas de acceso rápido que me van a permitir hacer un reemplazo. Si yo me acerco a la función reemplazar y miro pues cómo está compuesta esta función reemplazar, resulta que me muestra aquí el acceso rápido como control L. Si yo digito control L, automáticamente se me va a abrir esa ventana de reemplazar. Entonces voy a hacer eso a partir de esta selección de números, ¿sí? A partir de esta selección de datos, perdón, de estas celdas, voy a digitar control L. Cuando digito control L, automáticamente me sale esta ventana. Y aquí puedo llegar y seleccionar cuáles son los valores que quiero cambiar. Como la idea es utilizar el teclado, entonces aquí voy a digitar el punto en buscar, automáticamente me sale en buscar. Digito el punto en buscar, y para saltar a la opción de reemplazar con, voy a utilizar la tecla de tabulado. Recuerden que la tecla de tabulado nos va a ayudar a saltar entre opciones. Digito la tecla de tabulado y el cursor se encuentra ahora en la casilla o en la celda de reemplazar con. Ahora puedo colocarle la coma y nuevamente estamos con el teclado. La idea es aprender a usar el teclado en estos accesos rápidos. Para reemplazar todos, en el link que dice reemplazar todos, podemos hacerlo con el mouse, pero si usted quiere hacerlo utilizando el teclado, démonos cuenta que en reemplazar todos la T está subrayada, ¿sí? Entonces, para poder darle clic a esta reemplazar todos, utilizamos la combinación de Alt con la tecla que está subrayada. Entonces, aquí dice reemplazar todos es T, Alt, T,
me va a dar enter a esta pestaña. Alt M me va a reemplazar, Alt O va a buscarlos todos, Alt S va a buscar siguiente. Entonces, aquí lo que voy a digitar es reemplazar todos. Digito la tecla de Alt y luego la de T. Y me dice, ya está, hemos hecho 8 reemplazos, simplemente le damos Enter, y para salirnos de este recuadro con la tecla de escape, la que está en la parte superior izquierda, al lado de las teclas de Function, y listo, ya estuvo. Todo por medio del teclado, utilizando el teclado, ¿vale? Entonces, es muy común podernos encontrar este tipo de errores, y no solamente reemplazar valores numéricos, sino también reemplazar valores de texto. Algunas veces puede que necesitemos reemplazar algunos valores de texto. Particularmente, esta herramienta también es útil en Excel, en Word, cuando vamos a hacer un cambio de texto en Word. También podemos utilizar las teclas de acceso rápido, Control L. Muchas de estas herramientas, y de hecho el salto entre selecciones con el tablado y la flecha hacia arriba hacia abajo, se puede hacer también en Word. En Word también podemos hacer este cambio de buscar y reemplazar. ¿Listo? Si nosotros solo necesitamos buscar, si la herramienta es únicamente de búsqueda, entonces utilizamos las teclas de acceso rápido, Control B. Control B nos permite acceder directamente a la búsqueda. Solo buscar, si solo queremos buscar, ubicar alguna sección en específico. ¿Listo? Bien. Bueno, utilicémosla, puede ser. Démosle Control B, se nos despliega aquí nuestra pestaña, está titilando el cursor en el área de búsqueda, entonces voy a digitarle 5,7 y le voy a dar Enter, y automáticamente miren que la celda salta a la coordenada A6, donde se encuentra ese valor 5,7. Puedo darle escape y ya estoy ahí ubicado en esa celda, puedo pensar en modificarla si quiero, o bueno, lo que se desee, o operar al lado, bueno, lo que se desee hacer. Pregunta. Profe, ¿tú me recuerdas cómo con acceso rápido subo al menú de insertar, fórmulas, datos? ¿Cómo me muevo por ahí? Al menú a la barra superior de opciones. Sí, no me acuerdo. Con la tecla de Alt, mire que cuando usted digita Alt, voy a irme aquí a esta parte, ¿listo? Aquí en la barra de herramientas, entonces yo digito la tecla de Alt, cuando digito Alt, se me desplegan todas estas letricas y numeritos que me indican qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, con Alt 1 hago lo mismo que Control G, que es guardar. O con Alt 4 puedo darle guardar como, que es F12. Con Alt A me voy a archivo, con Alt O en inicio, Alt B insertar, Alt C disposición de páginas. Aquí puedo seleccionar la pestaña a la que quiero ir. Programador vista ayuda a revisar PowerPoint, ¿cierto? Entonces digito, por ejemplo, Alt B me va a llevar a insertar. Entonces voy a digitarle la B y aquí, estando en insertar, puedo seleccionar dentro de las diferentes opciones que tiene esa herramienta, puedo seleccionar de acuerdo a la combinación de teclas que está aquí. Pues accediendo con la tecla Alt, ¿listo? Alt y pues no sé, no sé qué más. Si quiero hacer una selección dentro de la pestaña de inicio, estoy en la pestaña de inicio y quiero desplazarme con el teclado dentro de la pestaña de inicio, entonces Alt O, ¿listo? Alt O me salta a una nueva selección dependiendo de pues, lo que yo quiera hacer, copiar, cortar, cambiar de formato, FU, cambiar de fuente, perdón, me refiero, de fuente, FU, cambiar de tamaño de letra, el tipo de letra, etc. Dependiendo de la herramienta que desee utilizar, entonces ahí hago la combinación de teclas o de letras, ¿listo? No sé si esa era la pregunta. Sí, muchas gracias. Vale, con gusto. Vamos aquí, la función minúscula mayúscula es parecido a la función non propio. Non propio, déjeme verlo, ya miramos, ya le respondo la pregunta. Non propio. Non propio convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Bien. Si esta lo cambia como si fuera al nombre propio, entonces les comentaba ahorita, por ejemplo, así. Si es mayúscula, pues todo pasa a mayúscula. Mayúscula César. Si es minúscula, todo pasa a minúscula. Y con non propio, pasamos todo como si fuera un nombre propio. La primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. La primera en mayúscula y las demás en minúscula. Esa sería pronto la diferencia. Ahora sí, colocamos nombre compuesto, César y Augusto. ¿Sí? Aquí están los dos nombres. Entonces, con mayúscula, todas en mayúscula, con minúscula, todas las letras en minúscula, con non propio, cada palabra empieza con mayúscula, como en un nombre propio, ¿sí? Precisamente como en un nombre propio. Vale, muchas gracias ahí por la sugerencia de la función. Excelente. Y continuamos con el cambio de número en porcentaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí nuestros valores numéricos, estos valores numéricos pueden venir expresando algún valor porcentual. Por ejemplo, permítanme ver acá, digamos que vendedor y porcentaje en ventas. Tenemos aquí a nuestro vendedor, Pepe, Juan, Pedro,
Pablo, Picapiedra. Tenemos aquí nuestro vendedor, ¿sí? Y resulta que tenemos para cada vendedor un porcentaje de ventas, pero este porcentaje de ventas debe tener una particularidad, y es que para poder cambiarle al formato porcentual debe estar entre 0 y 1. Entre 0 y 1 es como una expresión de decir que algo porcentualmente está entre el 0% y el 100%, siendo 1 un 100%. ¿Sí? Es decir, que si yo digo que el porcentaje de ventas de Pepe es de 0,5, acuérdense que estamos utilizando el separador de la coma, no el punto. Si decimos que el porcentaje es de 0,5, estaríamos hablando que Pepe se encarga de un 50% de las ventas, ¿cierto? Digamos que aquí tenemos un 0.1, aquí un 0.05, aquí un 0.15 y aquí un 0.1 otra vez. La suma de todos estos valores me debería dar la unidad, que es el 100%. Acuérdense que podemos utilizar la función de sumatoria o podemos también alternativamente, bueno, aquí me hace falta un punto 1, pero podemos también alternativamente irnos a la sección inferior de nuestro Excel y resulta que nos dice cuál es el resultado de esa selección, de ese rango que seleccionamos en su operación de suma. Cuando seleccionamos todos esos valores me dice que la suma es de 0.9, o sea, me hace falta sumarle un punto 1. Y el promedio también me lo da, me dice que el promedio es de 0.18. Un recuento de 5 celdas seleccionadas, el número de las celdas seleccionadas. Entonces aquí lo que voy a hacer es cambiar el último, voy a dejarlo como 0.2. Nuevamente hago la selección de las celdas y me voy a ir a la parte inferior de Excel. Me aparece la suma es 1. En valores porcentuales, un 1 corresponde a un 100%. ¿Listo? Tenemos 5 vendedores y el promedio de ventas es de 0.2. En porcentaje podríamos decir que es un 20%, ¿vale? Pero como nosotros queremos mostrar esos valores precisamente con ese valor porcentual, entonces simplemente basta con que nos vayamos al formato y seleccionamos el estilo porcentual. Al darle clic al estilo porcentual, que también podemos acudir a él por medio de control mayúscula porcentaje, el porcentaje se saca con mayúscula 5 en teclado latinoamericano. O sea, tendríamos que oprimir 4 teclas, control, mayúscula y porcentaje, me permite cambiar este formato numérico a un formato porcentual. Si yo le doy clic, entonces ya me aparece Pepe con el 50%, Juan con el 10%, Pedro con el 5%, 15%, 20%. Ya me aparecen valores porcentuales. Esos valores también me pueden aparecer o también puedo hacer un cambio de ese formato aquí en la pestaña de cambio de formato y seleccionando porcentaje. Si yo le doy selección ahí a porcentaje, si ustedes se dan cuenta ahorita los números están de 0 a 1. Y si yo le doy aquí porcentaje, entonces me va a aparecer de una vez el porcentaje, pero como el formato automático de selección aquí está por defecto con 2 decimales, el resultado me lo va a entregar precisamente con esos 2 decimales. Si yo no quiero que aparezcan los decimales, pues simplemente los arrastro con la barra de herramientas de disminuir decimales, ¿sí? Y quito esos decimales. O si quiero más decimales, con la barra de herramientas de aumentar decimales, puedo colocarle más decimales. Sí, ese es mi deseo, ¿no? Dependiendo de lo que se quieran observar. ¿Listo? También, volvamos al anterior. También lo podemos hacer con las teclas de acceso rápido, ¿no? Acuérdense que con control 1 podemos saltar al formato de celdas, ¿sí? Y aquí con tabulado puedo hacer la selección dentro de la categoría. Y aquí me aparece porcentaje. Y mira que aquí sí podemos ver las posiciones decimales por defecto. Si yo quisiera cambiar las posiciones decimales, bueno, lo puedo hacer con el mouse acá. Pero si lo quiero hacer por teclado, puedo saltar a estas posiciones decimales utilizando la tecla de tabulado. Cuando yo utilizo tabulado, miren que ahora las posiciones decimales se encuentran subrayadas. Puedo colocarle 3, 4, 5 posiciones decimales, 7 posiciones decimales, y en la parte superior se ve la muestra. 1 posición decimal, 0 posiciones decimales, dependiendo de lo que se desee. Si por defecto aparecen 2 posiciones decimales, voy a dejarle 1 posición decimal y simplemente basta digitarle Enter y ya se van a ver todos esos números con el cambio de formato de valor porcentual y con un número de decimales de 1, un decimal. ¿Sí? Esta es otra de las funciones que utiliza Excel. Vamos a mirar el chat. Entonces tenemos, según su experiencia, cuáles son las diferencias de manejo con un Excel desde el Drive. Hay opciones que se dificultan encontrar en un Excel Drive. En lo personal, sí me toca estar más atenta en ese caso. Póngale cuidado, Liliana, que Excel desde Drive, pues realmente no se llama Excel, se llama Google Sheets. Google Sheets utiliza muchas veces otras teclas de acceso rápido diferentes a las de Excel. Sin embargo, últimamente Google Sheets ha tratado de ponerse al día y todos estos conjuntos de hojas de cálculo están como compitiendo, ¿no? Y la gente está muy acostumbrada a Excel. Google Sheets ha estado tratando de ponerse al día en cuanto a algunas teclas de acceso rápido. Son diferentes muchas de ellas, de las que se usan en Excel, a las que se usan en Google Sheets, ¿sí? Aunque es muy similar la estructura, la interfaz gráfica se le llama eso. Es muy parecido ver columnas y filas. En Google Sheets el manejo de las teclas de acceso rápido puede variar significativamente en muchas herramientas, pero casi todas las herramientas que tiene Excel también van a aparecer en Google Sheets, solo que la combinación de teclas frecuentemente va a ser diferente. ¿Listo?
La función encontrar sería lo mismo que vimos de buscar y reemplazar. Con la función encontrar también podemos hacer búsqueda y reemplazo, ¿sí? Pero pues tendríamos que combinarlo, ¿no? Sí, puede ser la función encontrar. Si está escuchando entrecortado, profe, ya me pongo una curita para no cortarme tanto. ¿Me confirman si me están escuchando bien, por favor? La idea es que el audio y el video lleguen perfectos. Si hay Profe, un se escucha delay, bien. listo, gracias. Si hay un retraso en la imagen, también me comentan. Con eso yo trato de moverme más lentamente, ¿cómo es? Hablar más lentamente y moverme más rápido. Entonces, no sé cómo va el video con respecto al audio. Espero que no esté muy desfasado. ¿Me confirman, por favor? Creo que no, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, se está escuchando entrecortado. Gracias, se escucha entrecortado, se escucha bien, yo escucho bien. Sí, por favor, revisen, revisen en su conexión a internet. Si pueden hacer la conexión física, mucho mejor para que no se les demore tanto, ¿vale? Con la conexión del cable físico hay mucho más rápida conexión, es mucho mejor. Bueno, entonces continuamos. Vamos con... ¿Hay alguna pregunta? Creo que un aporte, sí, sí, vale la pena. Y es que dentro de los tableros, cuando nos movemos por tabulador, nos dijiste que con ese se avanza, pero el shift tabulador nos regresa a opciones anteriores, porque a veces uno se pasa. Entonces, ese acceso rápido también es un shift tabulador. Es correcto, excelente aporte, muchas gracias. Sí, por ejemplo, si yo quiero aquí cambiar el formato de esta celda, entonces lo hago con control 1. Entonces decíamos que yo puedo saltar entre selecciones con tabulado, entonces de número a categoría. Aquí me salta a porcentaje. Pero si me quiero devolver a número, pues Shift tabulado me selecciona esa pestaña, ¿sí? Con las flechas puedo desplazarme entre cada una de las pestañas. Eso siempre y cuando tenga seleccionado aquí la pestaña de número, ¿no? O la pestaña de alineación, o, bueno, si está seleccionada la pestaña. Si salto nuevamente a tabulado y vuelvo a manejar esas flechas hacia arriba o hacia abajo, perdón, hacia la derecha o hacia la izquierda, se van a desplazar hacia arriba o hacia abajo, igual que las flechas hacia arriba o hacia abajo. Ya no se van a desplazar en alineación, fuente, borde, en las pestañas que vemos ahí, sino que se desplazan dentro de la pestaña número, ¿listo? Si quiero volver, puedo digitar varias veces tabulado para que haga un recorrido de la selección a lo largo de la ventana. Por ejemplo, tabulado, otra vez, me señalan posiciones decimales. Si digito otra vez tabulado, me va a señalar la tecla de aceptar. Si digito otra vez tabulado, me va a señalar cancelar. Si digito nuevamente tabulado, va a saltar nuevamente a la pestaña número, ¿sí? Si digito varias veces tabulado, puedo regresar nuevamente a número. O puedo devolverme con Shift tabulado. Si hice una selección de tabulado, por ejemplo, a la categoría Shift tabulado, me devuelve. Listo, muchas gracias. Qué buen aporte. Y sigamos. Del ejercicio de la unidad 1, ¿qué hay que hacer específicamente? Por favor, revíselo. No sé si tiene alguna pregunta específica. Resulta que el tema es tan amplio. Yo quisiera darles todo, pero no vamos a alcanzar. El tema es tan amplio, me ayudaría mucho si hay alguna duda específica con respecto a algún taller. Por ejemplo, en el taller 1, me voy a ir aquí a interactúa con tu docente, me voy a ir por aquí a la unidad 1. ¿Sí? En la unidad 1 resulta que dice que hay un recurso de la actividad unidad 1. No es obligatorio, simplemente para que usted practique. ¿Cuál sí debería hacer? El que sí debe hacer es el cuestionario, ese sí debe hacerlo. La unidad 1, el recurso de la actividad 1, no es obligatoria, es para que adquiera más destreza, ¿sí? Es para que adquiera más destreza en el uso de Excel. Entonces, aquí habla mencione 10 funciones matemáticas diferentes a las que vimos en clase. Y de esas 10, por lo menos explique 3. Entonces, puede irse a Excel, mirar dentro de la sección de fórmulas, cuáles son las fórmulas matemáticas, cuáles no vimos, de ahí seleccione 10 y escoja 3 con las cuales usted cree que puede darle la explicación. Esto es para que usted le dé la explicación a sí mismo, a su mismo yo, ¿sí? Se dé la explicación a sí mismo. No hay que entregarlo al profesor, simplemente para que usted adquiera mayor astucia en el uso de Excel. Proponga un caso en el que realice un gráfico de columnas apiladas. Usted misma puede empezar a llenar los datos, nombres, valores, y coloque un gráfico de columnas apiladas. De un ejemplo en el cual utilice las funciones reemplazar, concatenar, contar si. Algunas de estas ya las vimos, ¿cierto? Relacione las funciones lógicas sí e y con la siguiente información. Esto es para adquirir destreza, ¿listo? Esto es lo que toca hacer. Usted lo hace en su casa, en la comodidad de su hogar. Si no lo completa, no pasa nada con la nota, no va a perder este curso. Mejor dicho, no le vamos a mandar a los de la moto. No pasa nada, no se preocupe. Es para que usted adquiera más destreza, ¿listo? Para que sepa un poco mejor cómo manejar Excel. Bueno. Está muy entrecortado el audio. Voy a tratar de hablar más lento. De pronto puede ser que yo hablo muy rápido.
Es verdad que los cuestionarios que hay en las unidades 10 es el 30% y el de la unidad 11 el 40%. Es correcto. El primer cuestionario, o mejor dicho, el primer taller, porque no viene de manera de cuestionario, sino de taller. El primer taller vale un 30%. El segundo taller vale un 40%, ¿vale? ¿Me confirman si el audio ya está retornando a su modo natural? Sonido, 1, 2, 3. El audio está bien, debe ser la conexión de internet. Listo, es correcto, sí. Porfa, revisen también sus conexiones de internet. Puede ser también la mía. Voy a quejarme donde Claro. Voy a ir donde Claro y ¡ay! Me quejo. Voy a revisar también la conexión de Claro, pero también revisen los ¿listo? ¿Sí? ¿Cuáles son los talleres? ¿Son los mismos cuestionarios? No, taller es diferente a cuestionario. Los cuestionarios de cada unidad tienen un plazo máximo de realización después de terminar el módulo. Buena pregunta. Yo pensaría que el plazo límite es cuando se terminen todos los módulos, es decir, cuando terminemos el módulo 12, pensaría yo tentativamente. Entonces te estaba esperando hasta las 6:30, porque pues no tenemos regadera, entonces es un poquito más demorado. Bueno, pero Por favor, silenciemos nuestro audio. no, si te imagino que después lo que... Bien, entonces, ¿qué les decía? Sin embargo, casi siempre los cursos dejan días posteriores para la entrega de los talleres, ¿listo? Pero como los talleres los vamos a ir realizando aquí en clase, miren que este modelo de estudio no deja tareas. Las tareas las realizamos acá, ¿listo? De pronto los cuestionarios sí deben buscar un tiempo para realizar los cuestionarios, aunque si se les dificulta mucho, con mucho gusto podemos dejar aquí un tiempo, un espacio para los cuestionarios. No es mi sugerencia porque es mucho el tema que tenemos que ver, es mucho el tema que nos espera. Pero lo que son talleres, las tareas las realizamos aquí en clase, ¿listo? Las tareas las vamos a realizar aquí en clase. Si realizan ustedes los talleres alternativos, es decir, los que no tienen nota, y les surgen dudas de esos talleres, pueden formularlas por acá, pueden formularlas por el foro al profesor, por Interactúa con tu docente y el foro al profesor. Ahí pueden realizar también sus preguntas o con los monitores. Quiero aprovechar este momento para recordarles a todos ustedes que los monitores están completamente disponibles para resolver dudas, inquietudes. Ellos van a ayudarles en todo lo que ustedes necesiten en la resolución de sus cuestionarios, en cualquier duda adicional que yo no haya contestado o que se les haya pasado. Por favor, acudan también a los monitores, ¿sí? Puede que si yo me haya demorado en responder alguna pregunta, puede ser que tengo preguntas represadas. Entonces, para eso los monitores están para poderme ayudar como un soporte en la solución de dudas. ¿Listo? Bien, entonces, los cuestionarios tienen plazo. No es nuestra, es la suya, su conexión. Se escuchan varias personas. Profe, ¿en dónde se suben los talleres? Es que en el módulo 1 no hay una opción. Creo que todavía no está activada esa opción para subir los talleres. Si no estoy mal, todavía no está activada la opción. O sea, pueden ir desarrollándolos y la idea es que al final quede un link donde se pueda demostrar que eso se hizo, que los talleres se hizo. Lo que ustedes hacen quedan en un taller. Sonido, ¿me escuchan? A ver. Ay, caramba. Espero que me puedan escuchar. Está molestando mi audio, ¿será? A ver. Entonces, todavía creo que no está habilitada la opción. Creo que aún no está habilitada la opción para entregar los talleres, ¿cierto? Porque no hemos llegado a ese módulo. Pero entonces tengamos paciencia que en algún momento va a salir habilitada esa opción. ¿Dónde puedo encontrar los cuestionarios? A ver, vamos por acá. Entonces, en el área del curso aparece la unidad 1. Cuando nosotros bajamos en la unidad 1, después de seleccionarla, en la parte inferior aparece cuestionarios y talleres prácticos. ¿Listo? Ahí en la parte donde aparece cuestionarios y talleres prácticos, ahí sale la parte de cuestionarios. A ver. Bueno, aquí, seleccionando este cuestionario, ahí puede acceder a los cuestionarios. Los talleres que hay que subir solo son los de la unidad 10 y 11, ¿es correcto? Se escucha entrecortado. ¿Me confirman, por favor, si ya se escucha bien? ¿Pueden activar sus micrófonos? No hemos hecho ningún taller en clase hasta el momento, no, señora. Hasta ahora no hemos llegado hasta los talleres. Recuerden que estos talleres se realizan en las unidades 10 y 11, los que son entregables. Los talleres que aparecen ahí en las unidades es para que ustedes adquieran destreza, para que ustedes practiquen, investiguen, pero no son obligatorios, no es de obligatoria entrega. No son obligatorios, es para que ustedes se acostumbren. ¿Sí? Adelante. El audio siempre lo tengo bien. ¿Perdón? El audio siempre ha estado bien, de mi parte. Vale, gracias, Ángela, muy amable.
Lo que entiendo es que las actividades que hay en cada unidad son opcionales. Los cuestionarios que hay en cada unidad sí toca realizarlos. Las actividades que hay en cada unidad son opcionales, pero los cuestionarios sí, es correcto. Aún no hemos hecho ningún taller en clase hasta el momento, es correcto, porque no hemos llegado a la sección de los talleres que hay que entregar. Los talleres que hay que entregar los vamos a ir haciendo después de la unidad 10 y 11, ¿no? O en la unidad 10, al terminar la unidad 10, empezamos a solucionar esos talleres. Bien, súper. Entonces, continuemos con lo que tenemos para hoy. Hay una opción muy importante en la selección de datos y es la que corresponde a cambiar o a separar los valores de texto en columnas. Resulta que cuando nosotros descargamos las grandes cantidades de datos, ¿se acuerdan que les había dicho que nosotros trabajamos grandes cantidades de datos? Resulta que cuando descargamos todas esas grandes cantidades de datos, todos esos datos van a venir en un formato que se llama CSV o un formato con extensión .csv. A estos archivos se les llama *.csv. Son archivos de texto plano donde los valores vienen separados por comas. Eso es lo que significa CSV, valores separados por comas. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, descargamos un archivo, el archivo se llama archivo1.csv, lo podemos abrir aquí en Excel. El inconveniente es que todos esos valores van a estar en una sola columna. Todos los valores van a estar en una sola columna. Dice que son valores separados por comas. Entonces vienen como separados por comas, ¿no? Cada fila viene separada por comas, entonces viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces supongamos que vienen cuatro atributos o 4 columnas, aquí creo que se me fue la mano, vienen 4 columnas por cada fila, entonces aquí en esta fila vienen 4 datos y los 4 datos están separados por comas, en esta fila 4 datos separados por comas, en esta fila 4 datos separados por comas, en la siguiente 4 datos separados por comas, y así sucesivamente. Podemos tener muchísimas filas, ¿cierto? Los podemos abrir en Excel, pero no van a estar separados. Estos datos no van a estar separados. Es trabajo nuestro poderlos separar. Entonces, lo que podemos hacer es, digamos que tenemos muchísimos datos, muchísimos de estos datos, ¿cierto? Dispuestos así, separados por comas. Lo que podemos hacer es hacer una selección de estos datos para que el separador pase a cada uno de los valores. Yo lo que quiero en la primera fila no es ver los datos así, 1, 2, 3, 4, sino en una celda ver el 1, en la otra celda ver el 2, en la otra celda ver el 3 y en la otra celda ver el 4. Esto es lo que yo deseo para ver mi conjunto de datos. Y lo mismo con las otras filas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para ver esos datos y separarlos? Digamos que tenemos 1.000.000 de datos y a todos tenemos que hacerles lo mismo para que no sea tan engorroso, tan dispendioso, pues. Entonces, lo que hacemos es irnos a la sección de datos, nos vamos a la pestaña de datos, ¿sí? Seleccionamos dentro de la pestaña de datos, después de haber seleccionado el conjunto de datos al cual queremos transformarle esos datos. A esto se le llama pasar texto en columnas. Vamos a pasar de este texto, estos valores que están separados por comas, es un archivo de texto plano, lo queremos separar en columnas, queremos pasar estos valores en columnas. Entonces, aquí en datos hay una herramienta que se llama texto en columnas. Esta herramienta que está aquí, que tiene un símbolo como de un archivo de texto, unas líneas de texto pasadas a una tabla de Excel. Esta sería la forma de pasar, de simbolizar o de representar el paso de estos valores de texto, archivo de texto plano, en columnas. Entonces nos abre una nueva ventana, dice asistente para convertir texto en columnas. Paso 1. Vamos a elegir el tipo de separador, ¿cierto? Entonces decimos que están delimitados. Por ahora los valores están delimitados, utilizan un delimitador. En este caso, coma o tabulaciones, pero para nuestro caso son las comas. Seleccionamos delimitados y le damos siguiente. Después nos dice cuál es el separador que está utilizando cada uno de los datos. Tenemos el punto y coma, la coma, el espacio, cualquier otro. Voy a seleccionar la coma. Una vez que selecciono la coma, podemos ver en la vista previa de los datos en la parte inferior que los datos ya se separan por columnas, ¿cierto? Entonces, aquí ya puedo darle finalizar. Pero si yo le doy siguiente, resulta que me pregunta por la celda de destino. ¿Dónde quiero que lleguen o dónde quiero que empiecen los datos de esa tabla? Entonces voy a colocarle aquí en la celda de destino, voy a borrar esta celda de destino y voy a seleccionar la celda B1, es decir, ahí al ladito de donde están los datos. Selecciono la celda B1 y simplemente le doy ya finalizar. Ahora sí ya le doy finalizar, le doy enter y ya tengo todos los datos separados. Todos los datos que estaban aquí separados por comas ya los tengo separados por columnas. Los datos 1, 2, 3, 4, sin importar que sean muchos, ¿listo? Pues eso nos sirve para separar grandes cantidades de datos. También otra de las funciones que aparece en el módulo es la función de transponer, ¿sí? La función de transponer, voy a irme por acá. La función de transponer, nosotros la utilizamos aquí copiando y pegando. Es decir, si nosotros teníamos un conjunto de datos, por ejemplo aquí 1, 2, 3 y 4, tenemos las celdas dispuestas de esta manera. Voy a centrarlas un poquito por acá.
que se vean mejor. Entonces, tengo las celdas 1, 2, 3 y 4, dejémoslas en una tabla. Tengo las celdas 1, 2, 3 y 4. Ahora, las quiero transponer. ¿Qué significa esto? Que cuando yo selecciono todos estos datos, estoy aquí seleccionando una matriz. Y en esta matriz tengo los valores que pasan por la diagonal principal de esa matriz. Esta diagonal que está aquí. La matriz está compuesta de 2 filas y 2 columnas, ¿cierto? Entonces, hay unos datos que van a pasar a través de esa matriz, que son los valores de la diagonal principal. Esos quedan quieticos, pero los que sí van a cambiar son los valores que no están dentro de la diagonal principal. Los que se encuentran en la parte de arriba cambian a la parte de abajo y viceversa. Los que se encuentran en la parte de abajo cambian a la parte de arriba. O sea, en este caso, la idea es que aquí donde está la celda sombreada va a haber un 3 cuando ejecutemos esa función, y aquí, donde está el 3, va a pasar el 2. Esa es la función de transponer. La habíamos realizado seleccionando la matriz, dándole control C. Nos vamos al área de llegada donde queremos colocar esa matriz traspuesta, le damos control alt V, se nos despliega esta ventana de pegado especial, y en la selección donde dice transponer o dándole T, digitando la letra T, donde dice aquí transponer, seleccionamos esa opción de transponer y le damos a aceptar. Y entonces ya nos quedan estas celdas pegadas. Miren que los de la diagonal quedan intactos. El 1 y el 4 quedan intactos. Pero donde antes estaba el 3, ahora está el 2. Y donde antes estaba el 2, ahora está el 3. Esto es lo que hace la función de transposición. Pero también se puede realizar esa función, o se puede realizar esa operación mejor, con una función. Yo ya sé que la transposición o la función o la matriz transpuesta tiene el mismo tamaño de la matriz seleccionada. Aquí, cuando selecciono el rango, miren que en el cuadro de nombres me dice que el rango seleccionado es de 2F por 2C, 2 filas por 2 columnas. Entonces también voy a seleccionar en la matriz saliente 2 filas por 2 columnas. Voy a seleccionar este rango de 2 filas por 2 columnas. Coloco el igual y me voy con la función transponer. Puedo darle autocompletado a transponer y selecciono la matriz que quiero transponer. Selecciono esa matriz. Cierro con paréntesis, pero acuérdense que si le doy Enter, solo me va a devolver un valor. Tengo que utilizar una tecla, una combinación de teclas para ejecutar esa función. Cuando se seleccionan varios valores, varias celdas, y quiero ejecutar todas esas celdas con funciones matriciales, tengo que digitar Control, Shift, Enter. Control, Shift, Enter al mismo tiempo. Entonces voy a digitar Control, Shift, Enter, y ya me entrega esa matriz traspuesta. La misma que tenemos aquí, la misma matriz que tenemos aquí, la obtuvimos aquí. Lo podemos hacer con la función transponer, o lo podemos hacer con el procedimiento de copiar y pegar la matriz traspuesta. Cualquiera de las dos, en caso de que se llegue a necesitar. ¿Listo? Bien. No sé si hasta ahora hay preguntas. ¿Todo está bien? Vamos a ver aquí. A ver, súper. Vámonos entonces con la parte de consolidación. ¿Listo? Vámonos con consolidación. Por ejemplo, supongamos que tenemos las ventas de diferentes vendedores de acuerdo al mes. Por ejemplo, aquí voy a colocar el nombre del vendedor, nombre. Aquí voy a colocar su valor en ventas. Y esta selección va a ser únicamente para las ventas de enero, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense que si quiero adicionar una celda, entonces selecciono toda la celda, si es columna o fila que quiero adicionar, voy a seleccionar toda la fila con Shift espacio y voy a darle control más para adicionar aquí esta fila, adicionar una fila. Entonces, estos datos que voy a colocar aquí van a corresponder al mes de enero. ¿Listo? Voy a colocar aquí los nombres de, bueno, nuestros vendedores. Creo que por aquí teníamos ya unos nombres seleccionados, ¿no? Entonces tenemos aquí Pepe, Pedro, Vilma, Bam Bam, Pablo, Betty. Bueno, ponemos a Juan, a Carlos y a Mateo. Listo. Tenemos aquí nuestros nombres. Vamos a hacerlo acá, control. Tenemos aquí nuestros nombres, ventas. Colocar su valor en ventas. Voy a colocar valores pequeños. Supongamos que están en unidades de millón. Entonces, 1, 2, 3, nuevamente 1, 3, 2. Voy a colocar valores pequeños para que se vean de pronto el ejercicio, se vea un resultado en el ejercicio. Tengo las ventas de enero y también voy a poner aquí las ventas de febrero, ¿vale? Vamos a poner aquí las ventas de febrero. Voy a colocar aquí 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Estos valores pequeños, y voy a hacer exactamente lo mismo con marzo. Vamos a colocar aquí las ventas de marzo. Entonces, vamos aquí con marzo. Colocar aquí valores aleatorios entre 1 y 3.
Tenemos aquí entonces estos valores, tres tablas, ¿sí? Tenemos tres tablas, pero resulta que todas las tres tablas, todos los tres datos, tienen los mismos vendedores. Lo que cambia es el valor en ventas. En cada una de las tablas, lo que va a estar cambiando es el valor en ventas, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá. En cada una de las tablas va a cambiar el valor en ventas. ¿Qué tal si yo quisiera colocar dentro de un consolidado el comportamiento de las ventas de Pepe a lo largo del año? Quiero saber cuál es el compendio total de las ventas de Pepe a lo largo del año. Tendría que sumar, dentro de las ventas de Pepe, tendría que sumar todas las ventas en todos los meses, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la función consolidar o a la herramienta de consolidar datos. Vamos a seleccionar aquí dentro de la pestaña de datos. Vamos a la pestaña de datos y buscamos la herramienta que habla de consolidar. Es una herramienta que parece que tuvieran varias filas y se pasará a una celda, ¿no? Esta es la herramienta de consolidar. Una vez que me paro ahí, aparece la ayuda a consolidar. Resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a consolidar los datos en un solo rango de resultados. Voy a seleccionar esta herramienta de consolidar y resulta que me sale una nueva ventana. Voy a decirle que quiero sumar los valores de Pepe en todas las tablas. Quiero sumar los valores de Pedro en todas las tablas, los valores de Vilma en todas las tablas. Quiero ver cuánto vendieron a lo largo del año. Entonces voy a dejarle la función suma. Puedo cambiarle la función recuento promedio dependiendo de lo que se necesite. Por defecto aparece la función suma. ¿Listo? Luego me habla de la referencia. Entonces, como referencia, voy a utilizar la selección de las ventas de enero. Voy a tomar este cuadro de las ventas de enero con su label. Voy a tomar la referencia de esas ventas de enero. Y si nos damos cuenta, pues aquí en la parte de examinar ya aparece esa selección. Le voy a dar aquí en agregar. Después de haberlos seleccionado en la referencia, las tengo seleccionadas acá, le doy a agregar. Cuando le doy a agregar, esa selección se pasa aquí a todas las referencias, ¿cierto? Ahora voy nuevamente a seleccionar, voy ahora a seleccionar las de febrero, voy a tomarlas, las selecciono y aparecen en la referencia. Ahora voy a darle a agregar para que me aparezcan aquí todas las referencias. Entonces, están las de la celda A2 a la B11, D2 a la E11. Voy ahora con las de marzo, voy a tomar la selección de marzo y le voy a dar a agregar. Entonces, ya están agregadas todas las celdas. Voy a seleccionar aquí el uso de los rótulos en la fila superior, en la columna izquierda. Y crear vínculos con los datos de original. Y entonces, simplemente voy a darle clic en aceptar. ¿Listo? Simplemente voy a darle a aceptar. Y entonces, en la celda donde había empezado mi consolidación de datos, se aparece o se muestra mejor el resultado de la suma de las ventas de Pepe. Pepe ha vendido 6 unidades a lo largo del año, en enero, febrero y marzo. 1 más 2 más 3. Pedro 6, Vilma 7. Aquí ya aparece el consolidado en cada una de las opciones, para cada uno de los vendedores, ¿sí? Esa es la opción consolidar cuando tenemos varias tablas de datos y queremos realizar operaciones entre vendedores, si queremos saber las ventas totales o el promedio de ventas en el año. Bueno, ya depende de la función que usted vaya a utilizar. También podríamos hacer uso, para terminar ya esta sección y pasar el día de mañana a iniciar una nueva sección, podemos terminar con la función subtotales. Entonces, ¿qué me dice la función subtotales? Cuando yo coloco la función subtotales, puedo ejecutar un conjunto de funciones matemáticas que pues, puedo acudir a ellos de acuerdo a la referencia seleccionada. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el valor promedio de un conjunto de datos, simplemente digito el número 1, que es el número de esa función, la función promedio. Utilizando la función subtotales, puedo ejecutar cualquiera de estas funciones, promedio, contar a máximo, mínimo, cualquiera de estas funciones digitando estos indicadores o estos índices, que son los numeritos que están acompañando cada una de esas funciones. Entonces, por ejemplo, quiero sacar el promedio de una referencia de datos. Entonces, puedo digitar 101, puedo digitar el 1 o el 101, ¿cierto? Digito 101 y luego con el separador de punto y coma voy a seleccionar la referencia de los datos. Vamos a seleccionar esto que está acá, esta referencia, y simplemente cerramos paréntesis y le damos Enter. Aquí ya estamos ejecutando la función promedio para estos subtotales. Esto cuando hay diferentes valores, o mejor dicho, cuando hay valores parciales, por ejemplo acá en cada una de las celdas, cuando tenemos valores parciales en cada una de las celdas, ¿sí? Entonces ya depende de la función que usted desee ejecutar. Déjenme ver si queda. En ese último ejemplo que colocabas de subtotales, si yo quiero sacar el promedio de varios rangos, tengo que abrir la ventana de mano derecha para elegir cada referencia.
No, de hecho la idea de subtotales es que me permita hacer como un filtrado, que yo con subtotales pueda hacer un filtrado. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos los datos, aquí tenemos las ventas de Pepe, pero digamos que Pepe también aparece aquí. Epa. Digamos que Pepe también aparece aquí. Entonces, aquí vendió una unidad, aquí vendió 2 unidades, aquí vendió una unidad, aquí vendió 2 unidades, ¿cierto? Lo que voy a hacer es seleccionar todos estos datos y resulta que hay una herramienta que me permite hacer filtrado. Es decir, si yo quiero ver únicamente los valores de Pepe, o únicamente los valores de Pedro, o únicamente los valores de Vilma, o únicamente los valores de un vendedor, puedo seleccionar esta herramienta de filtro. Cuando le doy clic a filtro, resulta que se me despliegan en los labels de las columnas, se despliegan unas flechas, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar aquí el nombre, puedo seleccionar esas flechas y de aquí le digo que me quite todas las selecciones y que solo le ponga cuidado a la selección de Pepe. Solo me marque Pepe y le demos a aceptar, ¿sí? Cuando ocurre eso, resulta que la función subtotales me ejecuta el promedio, pero solo de esas celdas que se ven actualmente, de la que yo seleccioné en el filtro. Seleccioné Pepe, entonces ahí voy a ver el promedio únicamente de Pepe. Si quiero ver el promedio de Betty únicamente, entonces seleccionamos Betty, le damos a aceptar. Y ahí vemos el promedio de Betty únicamente, ¿cierto? Dependiendo de la fórmula que hayamos puesto aquí en subtotales de la operación, en este caso pusimos promedio, entonces ahí nos ejecuta el promedio. No sé si esa era la inquietud, si por ahí era la duda. Creo que sí, profe. Vale, listo, súper. Bien, vamos a ver, es que se me fue la señal. La respuesta a la pregunta del tiempo límite de realización de los cuestionarios, ¿cuál fue? Por el momento no hay tiempo límite de realización de los cuestionarios, no hay plazo límite, ¿listo? Hasta que se termine el curso. Las tablas para consolidar deben ser del mismo tamaño, es preferible, sí, usarlas del mismo tamaño con los mismos tipos de datos, ¿listo? Vamos a darle a aceptar a todo el conjunto de datos que tenemos acá. Más adelante vamos a seguir trabajando con esta herramienta de filtrado, ¿listo? Vamos a mirar qué podemos hacer, qué otras cositas podemos filtrar o en qué nos puede ayudar esta herramienta de filtrado, ¿listo? En conjunto con la inserción de una tabla. Les voy a pedir un favor que practiquen mucho, por favor, practiquen y cualquier duda, con mucho gusto, la pueden formular al inicio de la próxima clase, antes de iniciar con el tema de la próxima clase, o también la pueden formular por el foro, ¿sí? Aunque me gustaría que la formularan aquí en la clase en vivo y en directo para que si hay otra persona que también tiene la misma duda, la podamos resolver. Permítanme antes de irme, alguien tenía el micrófono abierto, no sé si iba a hacer una pregunta. Sí, profe, quería dejar una pregunta, si quieres, para responderla a la próxima clase, pero es porque está perfecto el ejemplo de la consolidación de 3 tablas. Pero cuando tenemos una cantidad superior en donde yo consolido datos y resulta que cada cuadro, por decirlo así, tiene formato diferente, ¿sí? La consolidación me va a arrojar un error. Entonces, ¿yo cómo identifico qué formato tiene cada cuadro que voy a consolidar? ¿Sí me explico? Sí, pues ahí sí tenemos que pasar por el proceso de limpieza de datos. Tenemos que asegurarnos que todos esos datos vienen en un único formato, asegurando primero que todo el proceso de limpieza de datos. Puede ser asegurando que el número es número y que las letras son texto o letras, caracteres, igual no importa. Puede ser pasando los datos a otra tabla, a otra hoja, donde ya definimos ese tipo de formato, bueno, como sea, ¿no? Como mejor se le acomode al analista de datos. Pero sí, hay que asegurarnos que los datos ya vienen limpios, es decir, el formato que deben venir para hacer la consolidación. ¿Listo? Ok, gracias. Con gusto. Las tablas para consolidar deben ser el mismo tamaño. Sí, profe, en la separación de datos por columnas aplica para números y letras.